Hola a todos mis amigos y conocidos del canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Carola González Mena, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES-BITI, Vicerrectorado de Infraestructuras y Procesos Industriales, ubicada aquí en Venezuela, específicamente en el estado Cojedes. Hoy le vengo a hablar de la fisiología animal, fisiología básica. Este subproyecto lo imparte el profesor Juan Mejía, quien es el que nos dicta la cátedra de Fisiología Animal Básica. Los tópicos que vamos a tomar hoy y a desarrollar en el transcurso de este vídeo son los siguientes. Vamos a definir los términos de fisiología, fisiología animal. Vamos a hacer un breve resumen histórico sobre la fisiología animal, lo que es el medio interno, las células, la composición de la célula animal, las funciones de los componentes de cada una de las células, lo que tiene que ver con tamaño, forma y función, un cuadro comparativo entre las células procariotas y las células eucariotas y las características de estas células. Vamos a tomar también como consideración lo que es la homeostasis, que vamos a abordarla en el transcurso de toda la temática, la conformación jerárquica de la constitución corporal del ser vivo, desde su nivel químico, su nivel biológico y nivel ecológico, partiendo desde el punto de vista anatómico o atómico. La comunicación intercelular como elemento importante dentro del proceso fisiológico. Tomaremos como referencia el medio interno de la célula, o lo que es el interior de la célula, y vamos a abordar también los aspectos estructurales y funcionales del sistema, tomando como referencia los elementos, los límites, los reservorios, las redes de comunicación, entre otros. Vamos a hablar también sobre el transporte interno y hablaremos un poco del proceso, cómo se desarrolla el flujo en sí. El origen de los nutrientes del medio interno, que son denominados sustratos, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo y el sistema respiratorio, cómo funciona cada uno de estos en el cuerpo del animal y en el ser humano. Y seguimos abordando lo que es la homeostasis, pero en este particular vamos a hacer cómo es este proceso, qué organismos regulan el sistema de retroalimentación y cuáles son los electrolitos que intervienen dentro del proceso fisiológico. Haremos interacción entre el ser vivo y el ser ambiente y las respuestas a los cambios ocasionados con esta. También trataremos los componentes del sistema de retroalimentación, como lo son la variable, el sensor receptor, el centro de control, el punto de ajustes, el efector, la retroalimentación negativa y la positiva, y la homeostasis de la temperatura, cuáles son las bases moleculares y celulares del proceso fisiológico, partiendo desde el transporte hacia la ósmosis, y por último abordaremos el principio de causalidad, que es la relación. Y vamos a iniciar con lo que es la fisiología. La fisiología es una subrama de la biología que estudia las funciones que se encuentran dentro de los sistemas vivos. El estudio de la fisiología examina cómo los organismos llevan a cabo las funciones físicas y químicas por medio de principios propuestos por las ciencias como la química, la biología y la física. Históricamente, el estudio de la fisiología humana se remonta al menos 420 años antes de Cristo con Hipócrates. El pensamiento crítico de Aristóteles y su énfasis en la relación entre la estructura y función marcaron el inicio de la fisiología en la antigua Grecia. Si bien el estudio formal de la medicina se remonta al Egipto faraónico, fue Aristóteles quien contribuyó más ampliamente al desarrollo de lo que eran los estudios de biología. Galeno fue el primero en realizar experimentos para estudiar el funcionamiento del organismo, convirtiéndolo en el fundador de lo que es la fisiología experimental. Estos precursores de la medicina empezaron con lo que era el estudio de las plantas. Ahora bien, la fisiología animal es una rama de la fisiología que se encarga de estudiar el funcionamiento biológico de las distintas especies animales. Estos análisis pueden realizarse a nivel de órgano o a nivel celular. De esta manera, luego de realizar el estudio pertinente, el médico podrá tener una mayor comprensión acerca del comportamiento del órgano o del tejido y en general entender el porqué de la conducta del animal. El vocablo fisiología proviene del griego psiquis,
que significa naturaleza, y logo, que significa estudio. Por tanto, la fisiología animal es el estudio de la naturaleza, específicamente del funcionamiento de los seres vivos. En este caso, cómo funcionan los animales, que es lo que estamos tratando en medicina veterinaria. Antes del siglo XVIII, los fisiólogos se dividían en dos grandes grupos, los iatroquímicos y los iatrofísicos. Los iatroquímicos pensaban única y exclusivamente que las reacciones del cuerpo en estudio salían de lo que eran las reacciones químicas, mientras que los iatrofísicos pensaban que las reacciones del organismo en ella solo intervenían los procesos físicos. Ahora bien, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, un médico holandés llamado Herman Boerven y su discípulo suizo Albrecht van Holder propusieron que las funciones corporales eran una combinación de los procesos tanto químicos como físicos, y fueron ambos investigadores los primeros que postularon el estudio de la fisiología. En el siglo XIX, el conocimiento en fisiología comenzó a aumentar muy rápidamente. En el año 1838, Matthias Leiden y Theodor Schwann formularon lo que hoy se conoce o anteriormente como teoría celular, que establece que los organismos están hechos de unidades llamadas células, descubrimiento que preparó el terreno para lo que hoy tratamos como fisiología moderna. Bien, vamos a hacer un breve resumen histórico sobre la fisiología animal. Durante el Renacimiento y principios de la Edad Moderna, el pensamiento biológico experimentó una revolución en Europa, con un renovado interés hacia el empirismo y por el descubrimiento de gran cantidad de nuevos organismos. A lo largo de la historia de la biología han existido tres grandes revoluciones, entendiendo el concepto de revolución como la introducción de un descubrimiento que es importante por sí mismo y que además da lugar a un cambio radical en el enfoque que hasta ese momento se daba a la disciplina. No solo se trata del significado de una nueva información, sino también del efecto que tiene esta, o dicho enfoque en general, para mejorar lo que es la disciplina. La primera revolución se produjo en el año 1860 con las teorías evolucionistas de Darwin y Wallace, que defendían la universalidad de los seres vivos. La segunda revolución fue el descubrimiento de la universalidad del mecanismo de la información biológica propuesta por Watson y Crick, que tiene que ver con el ADN, que viene siendo el código genético, y el ARN. La tercera revolución ha sido el descubrimiento de la universalidad del diseño animal y de los procesos básicos de regulación de las funciones biológicas. Esta última revolución ha sucedido entre los años 1985 y 2000 del pasado siglo, y a diferencia de las anteriores, es el resultado de las contribuciones de un grupo numeroso de investigadores. Hasta el siglo XX, los fisiólogos hacían poca distinción entre fisiología animal y fisiología médica. La mayoría de los experimentos en fisiología en los animales fueron realizados con el objetivo de alcanzar mejor el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, tanto sano como enfermo. Los fisiólogos animales analizan la estructura y función de diversas partes de un animal y cómo esas partes, siendo diferentes, trabajan en conjunto para permitir a los animales mejorar su conducta normal y responder en su entorno o su hábitat como tal. Uno de los factores más comunes dentro de la fisiología animal es la diversidad. Las características únicas e innumerables de cada especie y cada proceso fisiológico es el resultado de las actividades de tejidos difíciles de regulación genética de incontables células. A pesar de esta gran diversidad, se pueden encontrar numerosos puntos en común dentro de lo que es la fisiología. Se unen temas como lo es la adaptabilidad a todos los procesos fisiológicos, y dentro de ellos podemos mencionar algunos. Van a obedecer a las leyes físicas y químicas, se van a encontrar regulados para mantener las condiciones internas dentro de los límites razonables. El estado fisiológico de un animal forma parte de su fenotipo, el cual se origina por el producto genético o el genotipo y su interacción con el medio ambiente. El genotipo viene a ser el resultado del cambio evolutivo en conjunto del organismo, que vienen siendo las poblaciones, las especies, y en el transcurso de muchas generaciones.
Mayormente estos estudios investigan el efecto de diferentes procesos en el fenotipo fisiológico de un animal. Tanto el genotipo de un organismo como su entorno interactúan durante su desarrollo para crear el fenotipo de un organismo adulto. El fenotipo va a representar entonces el resultado de los procesos a muchos niveles de la estructura biológica, como es la parte celular, la parte del órgano, la parte bioquímica y la parte tisular. Todos estos procesos interactúan para formar las conductas complejas y las respuestas fisiológicas. De igual manera, el ambiente va a jugar un papel importante ya que puede influir en el fenotipo adulto. Medio interno o en francés milieu intérieur es una frase acuñada por el biólogo, médico y fisiólogo francés Claude Bernard para referirse al entorno fluido extracelular, más particularmente el fluido intersticial, y la capacidad fisiológica que éste posee para asegurar la protección de los tejidos y de los órganos de los organismos multicelulares. Célula, del latín cellula, diminutivo de celda, que viene siendo celda, es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal, posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición. Está sujeta al control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y electrolitos. La estructura se automantiene activamente mediante el metabolismo, asegurándose la coordinación de todos los elementos celulares y en perpetuación por la replicación a través del genoma codificado por los ácidos nucleicos. La palabra célula fue usada por primera vez en el año 1665 por el fisiólogo e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por describir todo aquello que escapaba de lo que es de los humanos. Con el microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban separados por paredes. Lo primero que él pensó al observar las estructuras fue en los diminutivos cuartos en los que dormían los monjes de aquel entonces. Por esta razón las llamó células, que también significa habitación pequeña. 150 años después fue que la palabra adoptó el significado actual de unidad básica de materia viva. Composición de la célula animal. Primero que nada es importante saber que compone diversos tejidos animales, es de tipo eucariota y se puede reproducir de manera independiente. Esta composición viene precedida por el nucleolo, el núcleo celular, los ribosomas, las vesículas de secreción, el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, el aparato de Golgi, el citoesqueleto, las mitocondrias, la vacuola, el citosol, los lisosomas, el centriolo o la membrana plasmática. Ahora bien, la función de los componentes de la célula. Primero tenemos la membrana plasmática. Ella se encarga de proteger el interior de la célula, permitir la entrada de nutrientes, detectar condiciones externas y establecer la comunicación entre las células. Como segundo punto tenemos el núcleo. Este sintetiza el ADN y el ARN. Como tercer punto tenemos el citoplasma. Este va a permitir el desplazamiento de las moléculas y de cada uno de los organelos. Los retículos endoplasmáticos van a ensamblar y procesar las proteínas, van a regular el calcio intracelular y sintetizar los lípidos en conjunto con la formación de la vesícula. Como otro punto tenemos las mitocondrias, que va a sintetizar el ATP, que es el adenosintrifosfático, y es una molécula que produce la energía biológica. Este mismo también oxida los ácidos grasos. Los lisosomas van a digerir el material ingerido por la célula. El perioxoma va a oxidar los ácidos grasos, va a sintetizar los lípidos de la mielina y va a remover el peróxido de hidrógeno. El centrosoma va a organizar y ensamblar todo lo concerniente a los microtúbulos. Y por último, el citoesqueleto
va a dar la estructura y el soporte a la célula. Este va a permitir también el movimiento de la misma sin que ella se deforme. En cuanto al tamaño, a la forma y a la función, el tamaño y la forma van a depender de sus elementos más periféricos. Ejemplo, la pared, si en este caso lo hubiere, y de su andamiaje interno, es decir, la parte citoesquelética. También la competencia por el espacio tisular puede provocar una morfología característica, como por ejemplo las células vegetales son poliédricas en vivo y tienden a ser esféricas in vitro. Eso lo señaló Ascon y Talon en el año 2000. Incluso pueden existir parámetros químicos sencillos como los gradientes de concentración de una sal que determinan la aparición de una forma compleja, y así lo señaló Goodwin en el año 1989 en su trabajo sobre concentraciones salinas. Randall y colaboradores en el año 1998 afirmaron que en cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista y a pesar de ser muy pequeñas, el tamaño de las células es extremadamente variable. Suralev en el año 1993 realizó un trabajo donde señaló que también hay células de mayor tamaño. Por ejemplo, los xenófilos son foramíneros unicelulares que han desarrollado un gran tamaño, los cuales alcanzan tamaños microscópicos. Para el correcto funcionamiento siempre se debe tener en cuenta la relación superficie-volumen, ya que ésta puede aumentar considerablemente el volumen de la célula y no así su superficie de intercambio a la membrana, lo que dificultaría el nivel y la regulación de los intercambios de sustancias vitales de la célula. Respecto a su forma, las células presentan variabilidad e incluso algunas no la poseen bien definida o permanentemente. Pueden ser fusiformes, estas pueden ser estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosadas, redondeadas, entre otras formas. Algunas tienen una pared muy rígida y otras no, lo que les va a permitir deformar la membrana y emitir prolongaciones citoplasmáticas para desplazarse y conseguir el alimento que éstas requieren. De este modo, existen multitud de tipos celulares y también van relacionadas con la función que éstas desempeñan. Primero que nada, las células contráctiles, que suelen ser alargadas, son como los miocitos esqueléticos. Las células con finas prolongaciones, como las neuronas que transmiten el impulso nervioso, las células con microvellosidades o con pliegues, como la del intestino para ampliar la superficie de contacto y del intercambio de sustancias, y por último tenemos las células cúbicas, prismáticas o aplanadas, como las epiteliales, que recubren las superficies como las losas de un pavimento. Algo muy importante que tenemos que tomar en consideración con respecto a las células cuando hablamos de superficie y volumen es que mientras más hidratada está el organismo del sujeto que nosotros estamos en este caso evaluando, bien sea animal o bien sea de la especie humana, la célula va a tener un mejor desplazamiento y un buen aporte de nutrientes. En el siguiente cuadro podemos observar las diferencias que hay entre la diferencia y semejanzas que hay entre las células procariotas y las células eucariotas. Pro proviene del nombre antes y carión quiere decir núcleo, y eu, que son de las células eucariotas, viene siendo verdadero y carión viene siendo núcleo. Ahora bien, las células procariotas no tienen un núcleo limitado por una membrana, mientras que las células eucariotas tienen un núcleo definido por una membrana. En las células procariotas, su ADN es circular, es decir, que este va a formarse como un collar. Y en las células eucariotas, su ADN es totalmente lineal. Este se va a ir enrollando, formando lo que son la parte de los cromosomas. Las células procariotas son más pequeñas y las células eucariotas son de mayor tamaño. Y por último, las células procariotas carecen de organelos membranosos, mientras en las células eucariotas poseen organelos membranosos y con funciones complejas. Vamos entonces a hacer un recuento sobre lo que son las características de las células. Como hemos
hemos tratado anteriormente, todas las células están limitadas por una membrana y en su interior hay estructuras que cumplen diversas funciones llamadas organelas. Todas las células contienen una molécula llamada ADN, donde están descritas todas las características y funciones del ser vivo al cual pertenecen. Al ADN se le conoce como material hereditario. Y por último, todos los seres vivos están formados por lo menos por una célula, bien sea eucariota o sea procariota. Ahora bien, la homeostasis. Esta palabra usa las formas combinadas del neolatín homeo y estasis, que son provenientes del griego. En el año 1860, Bernard introdujo el concepto de homeostasia, que viene siendo constancia del medio interior. Si bien el término no le pertenece a él, sino al fisiólogo Walter Bradford Cannon, dicho modelo señala como cualidad definitoria que los seres vivos tienen la capacidad para mantener las condiciones físico-químicas del medio con el que están en contacto. En otro orden de ideas, la homeostasis entonces es una prioridad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, lo que denominamos metabolismo. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control retroalimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Este equilibrio se produce a su vez a partir de las respuestas adaptativas que tienen como finalidad preservar la salud cuando se genera un desequilibrio dentro del organismo. Los procesos de retroalimentación y el control son los que permiten recuperar el equilibrio perdido del cuerpo. En los organismos, la homeostasis depende tanto del medio externo, que viene siendo el vínculo entre el ser vivo y el medio ambiente en el que se encuentra, como el medio interno, que viene siendo la generación y la eliminación de determinadas sustancias o desechos, tanto como lo son el sudor, las heces y la orina. Vamos a tratar un poco ahora sobre la conformación jerárquica de la constitución corporal de un ser vivo, desde su nivel químico, su nivel biológico y su nivel ecológico. En el nivel químico podemos encontrar el nivel subatómico, el atómico, el nivel molecular y el nivel supramolecular. En cuanto al nivel subatómico, es el nivel más simple de todos. Este está constituido por las partículas subatómicas, como lo son los electrones, los protones y los neutrones. A nivel atómico, está formado este nivel por átomos y van a recibir el nombre de bioelementos. Y los más abundantes son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. A nivel molecular, estamos formados por moléculas. Estas van a recibir el nombre de biomoléculas, de las cuales se clasifican en biomoléculas simples, como lo son el agua, los gases, las sales, los minerales, los monosacáridos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Y las biomoléculas complejas, como lo son las proteínas, los lípidos, los glúcidos y ácidos nucleicos. Estas también van a recibir el nombre de macromoléculas. Y el nivel supramolecular, que es aquí donde se encuentran las asociaciones supramoleculares que resultan de la combinación de dos o más macromoléculas, como por ejemplo la membrana celular, los ribosomas, el citoesqueleto, entre otros. A nivel biológico, tenemos el nivel celular, el tisular, el sistemático y el nivel individuo. El nivel celular es el nivel biológico más importante, porque todos los seres vivos están formados por células. Algunos organismos son unicelulares, como las bacterias, puesto que tienen una sola célula, y los multicelulares, como los animales, porque poseen muchas células. El nivel tisular se encuentra formando los tejidos, como lo son el tejido conectivo, el epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. El nivel orgánico va a estar conformando los órganos. El órgano resulta de la unión de varios tejidos, donde todos trabajan coordinadamente para que el órgano realice la función especial, como por ejemplo el corazón, el cerebro, el hígado, el hueso, entre
nivel sistemático está compuesto por los aparatos y los sistemas, como por ejemplo el aparato digestivo y el sistema cardiovascular. Y el nivel individuo se refiere al organismo multicelular que resulta de la agrupación de los aparatos y los sistemas que funcionan juntos de una manera coordinada con gran precisión. Por ejemplo, el hombre, los animales, el gato, el perro y entre sí también las plantas. Por último, tenemos el nivel ecológico que habla de nivel población, nivel comunidad, nivel ecosistema y nivel biosfera. El nivel población es el resultado de la agrupación de sujetos de la misma especie que habitan en una misma zona geográfica. Sus integrantes pueden cruzarse entre sí. El nivel comunidad va a resultar de la interacción de varias poblaciones de especies diferentes. El nivel ecosistema va a resultar de la comunidad biótica con el ambiente inanimado, es decir, un ambiente abiótico. Y el nivel biosfera, para finalizar, resulta de la agrupación de todos los ecosistemas de la Tierra y va a abarcar todo lo habitado por los seres vivos, como la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. La comunicación intercelular como elemento importante dentro del proceso fisiológico. Las células se comunican unas con otras por medio de los mensajeros químicos. Dentro de un tejido dado, algunos mensajeros se mueven de célula a célula a través de uniones en brechas sin entrar al líquido extracelular. Además, las células se ven afectadas por los mensajeros químicos secretados en el líquido extracelular. Estos mensajeros químicos se unen a receptores proteínicos ubicados sobre la superficie de las células o, en algunos casos, en el citoplasma o en el núcleo, y van a desencadenar secuencias de cambios intracelulares que producen sus efectos fisiológicos. Hay tres tipos generales de comunicación intercelular mediada por los mensajeros en el líquido extracelular. Primero, la comunicación neural, en la cual se liberan neurotransmisores en las uniones sinápticas provenientes de las células nerviosas. Estos van a actuar a través de una estrecha hendidura sináptica sobre lo que es la célula postsináptica. Segundo, vamos a tener las conexiones o comunicaciones endocrinas, en las cuales las hormonas llegan a las células a través de la sangre circulante. Y tercero, tenemos las comunicaciones paracrinas. En ellas, los productos de las células se difunden en el líquido extracelular para afectar a las células vecinas que pueden estar a cierta distancia. Además, las células van a secretar mensajeros químicos que en algunas situaciones se unen a sus receptores ubicados sobre la misma célula, es decir, sobre la propia célula que secretó el mensajero, que viene siendo la comunicación autocrina. Entre los mensajeros químicos están las aminas, los aminoácidos, los esteroides, los polipéptidos y, en pocos casos, otras sustancias. Es prudente hacer notar que en diversas partes del organismo el mensajero químico puede funcionar como neurotransmisor, mediador paracrino, como hormona secretada por las neuronas hacia la sangre, es decir, las neurohormonas, y como hormona secretada por las células glandulares en la sangre. Existe una forma adicional de comunicación intracelular llamada comunicación yuxtacrina. Algunas células expresan repeticiones múltiples de factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformador alfa o TGF-alfa, del inglés Transformer Growth Factor alfa, ubicado en posición intracelular sobre las proteínas transmembranas que suministran un anclaje a la célula. Otras células presentan receptores para el TGF-alfa. En consecuencia, esta sustancia anclada a una célula puede unirse a uno de estos receptores sobre otra célula, manteniendo unidas a ambas. Esto puede ser importante para producir focos locales de crecimiento en los tejidos. El medio interno de la célula o el interior de la célula. Como se dijo al inicio, la unidad estructural, histológica y anatómica de los seres vivos es la célula, y cada una de ellas se origina en tejidos, órganos y aparatos orientados hacia una función específica.
Es por ello que en el hombre, así como en todos los organismos complejos, la unidad funcional está representada por cada una de las células más el ambiente externo de las mismas. Dentro de los aspectos estructurales y funcionales del sistema, tenemos que, en cuanto a su estructura, observamos límites, elementos, reservorios y redes de comunicación o medios. Y dentro de la parte funcional tenemos el flujo, los compuestos o válvulas, los sensores y las asas de retroalimentación. En los elementos podemos determinar que el agua es un solvente de la solución. Este va a representar del 40 a 60% del peso corporal del sujeto y es el principal constituyente. El agua se ingiere en mayor cantidad que todas las demás y es la que más se excreta tanto por el sudor, por la orina, las heces, la saliva, entre otras. Dentro de los límites, estos están constituidos por las membranas biológicas, compuestas por lípidos y proteínas, y definen los espacios o compartimientos del organismo. Dentro de los reservorios, las especies bien definidas por membranas constituyen los compartimientos líquidos, debido a que el líquido intravascular se obtiene fácilmente mediante la centrifugación, porque se logran separar los elementos formes del líquido, se utiliza el plasma como representativo del medio interno a líquido extracelular. El plasma constituye el 54% de la sangre, el 45% restante corresponde a glóbulos rojos y el 1% corresponde a glóbulos blancos y las plaquetas. El 92% del plasma es agua y el 8% está constituido por moléculas esenciales para la vida, como lo son la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, las hormonas, tales como la insulina, la adrenalina y la aldosterona. Y dentro de los iones tenemos lo que es el sodio y el calcio. En cuanto a las redes de comunicación, el agua pasa de un compartimiento a otro dependiendo de la permeabilidad de la barrera existente entre los compartimientos. Por otra parte, tenemos que en el aspecto del medio interno, el flujo, el líquido extracelular se encuentra en continuo movimiento por todo el cuerpo. La primera a través del movimiento circular del plasma por el sistema circulatorio. El oxígeno, las sustancias derivadas de la dieta y otras sustancias esenciales son distribuidas por la sangre a todo el cuerpo a través de una compleja red de comunicación, como lo es que es el sistema circulatorio. Esta circulación es mantenida gracias al trabajo de la bomba del corazón, capaz de bombear entre 5 y 6 litros de sangre por minuto. La segunda viene siendo el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y las células a través del líquido intersticial. El origen de los nutrientes del medio interno, los denominados sustratos, en cuanto al sistema digestivo, primeramente está formado por el canal alimentario, también denominado tubo digestivo, y en otros órganos como el hígado y el páncreas. El canal alimentario consiste en una serie de órganos, incluyendo el esófago, como lo podemos ver en esta imagen, el estómago, el intestino, tanto delgado como grueso. Están unidos por un largo tubo que va desde la boca y culmina en el ano o el orificio anal. La digestión se inicia en la boca, mucho antes de que los alimentos de la dieta diaria, que contienen materia prima indispensable para que el organismo, como lo son el agua, la glucosa, las proteínas, los lípidos, iones y todas esas cosas, llenen el estómago. Las glándulas salivares, situadas delante de los oídos y debajo de la lengua, cerca del maxilar inferior, empiezan a fabricar lo que es la saliva. Cuando los dientes desgarran los alimentos, la saliva los humedece para que nos resulte más fácil tragarlos. Una enzima digestiva de la saliva llamada amilasa empieza a descomponer algunos de los hidratos de carbono, como lo son los almidones y los azúcares, que contienen los alimentos antes que abandonen la boca. La conducta de tragar o deglución, correctamente dicho, realizada por los movimientos de los músculos de la lengua y de la boca, desplaza los alimentos hacia la garganta y los pasa por la faringe. La faringe es una vía de paso tanto para los alimentos como para el aire.
una lengüeta de tejido blanco llamada epiglotis, como lo observamos también aquí en esta imagen, cierra la entrada a la tráquea cuando tragamos para evitar que uno se atragante o devolvamos los alimentos. Desde la garganta, los alimentos van a descender por el tubo muscular llamado esófago. Las series de contracciones musculares que describen el movimiento ondulatorio llamado peristaltismo van a empujar a los alimentos por el esófago hasta que caigan al estómago. Es allí donde va a empezar a continuar el proceso de degradación de los alimentos. En el tubo digestivo, estas sustancias pasan a través de una serie de transformaciones y luego son absorbidas para su uso inmediato o para su uso de almacenamiento. Como les había dicho, la fuente energética es el ATP. Entonces muchos de los alimentos van a transformar la energía del cuerpo del animal y la energía del cuerpo humano. Al final del esófago se encuentra un anillo muscular o válvula llamado esfínter. Este va a permitir que los alimentos y líquidos vuelvan a entrar a el esófago. Los músculos del estómago van a remover los alimentos y los van a mezclar con los jugos digestivos que contienen también los ácidos y las enzimas, lo que va a permitir fragmentarlos en trozos mucho más pequeños y digeribles para el animal. La digestión que tiene lugar en el estómago requiere un ambiente ácido, es decir, que el pH debe estar totalmente acidificado. Los alimentos que no están listos para salir del estómago y que hasta ahora se han transformado en un líquido espeso llamado quimo, van a seguir hacia una válvula muscular del tamaño de una nuez aproximadamente situada a la salida del estómago y llamada píloro. Esta va a impedir que el quimo salga del estómago antes de que adquiera la consistencia adecuada para entrar al intestino delgado. Entonces, en el quimo, todo esto pasa al intestino delgado, donde prosigue la digestión de los alimentos para que el cuerpo pueda absorber nutrientes que pasarán al torrente sanguíneo. La pared interna del intestino delgado está recubierta de millones de proyecciones microscópicas similares a los dedos. Estas llamadas vellosidades son parte del intestino. La función de estas consiste en absorber todos los nutrientes para que lleguen a la sangre. El torrente sanguíneo va a transportar entonces estos nutrientes al resto del cuerpo. El hígado, la vesícula biliar, como lo podemos ver aquí en esta imagen, y el páncreas no forman parte del canal alimentario, pero son órganos imprescindibles para la digestión, ya que el hígado segrega la bilis y esta ayuda al cuerpo a absorber lo que son las grasas. La bilis se almacena en la vesícula biliar hasta que sea necesaria y por su parte el páncreas va a fabricar enzimas que ayuden a digerir las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Esta también va a fabricar una sustancia que neutraliza los ácidos del estómago. Estas enzimas y la bilis van a transportar por lo menos unos canales llamados conductos hasta el intestino delgado, donde ayudan a descomponer los alimentos. El hígado también va a ayudar a procesar los nutrientes dentro del torrente sanguíneo y desde el intestino delgado los alimentos no digeridos y parte del agua van a pasar al intestino grueso a través de un anillo muscular o válvula que va a impedir que los alimentos vuelvan a entrar al intestino delgado. Cuando los alimentos llegan al intestino grueso, a esta zona que nosotros podemos ver aquí, el proceso de absorción de nutrientes está casi completo. La principal función del intestino grueso consiste en eliminar el agua de la materia no digerida y de formar los desechos sólidos mejor conocidos como las heces. Es allí cuando se produce la excreción de los alimentos del cuerpo humano. Ahora bien, el sistema respiratorio, como lo podemos ver en esta imagen, aquí tenemos el orificio nasal, los pulmones, en este caso el pulmón derecho, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y el sistema alveolar.
alveolar. Los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar. Esto permite la entrada de oxígeno en nuestro cuerpo durante el proceso de inspiración, o mejor conocido como inhalación, y nos van a permitir expulsar el CO2 o dióxido de carbono durante la expiración o la exhalación. El aparato o sistema respiratorio consta de la nariz, la boca, la garganta, la tráquea y los pulmones. El aire entra en el sistema respiratorio a través de la nariz. También, en algunos otros casos, entra también por la boca. Se pasa por las fosas nasales, también llamadas narinjas, y el aire se calienta y se humidifica gracias a las vellosidades que encontramos en el orificio nasal. Los pasajes nasales y otras partes del sistema respiratorio están protegidos por los pelos diminutos llamados cilios, que se encargan de filtrar también el polvo y otras partículas que entran en la nariz junto con el aire que nosotros mismos respiramos. Las dos entradas de las vías nasales, lo que es la cavidad nasal y la boca, se unen en la faringe o la garganta y en la parte posterior de la nariz y la boca. La faringe forma parte del aparato digestivo y del respiratorio, porque se transporta tanto los alimentos como el aire. En la parte inferior de la faringe, el canal se divide en dos conductos, uno para los alimentos, como lo es el esófago, y el otro para el aire. El esófago conduce al estómago y el pasaje exclusivo para el aire se cubre con una pequeña capa de tejido denominada epiglotis, como lo vemos aquí en esta imagen también. Cuando tragamos, de este modo, se impide que los alimentos o líquidos se vayan directamente hacia los pulmones. La faringe es la parte superior del conducto exclusivo para el aire. Este conducto corto contiene un par de cuerdas vocales que vibran para generar los sonidos. Es por ello que a veces nosotros escuchamos al sonido de la vaca, el muy fuertemente, porque permite la vibración de las cuerdas vocales. La tráquea es la constitución del pasaje de aire por debajo de la faringe. Estas paredes están fortalecidas con unos anillos, ¿verdad? Rígidos de cartílago que lo mantienen abierto. Además, está revestida de cilios que expulsan los líquidos y las partículas extrañas de las vías aéreas para que no lleguen a los pulmones. En el extremo interior, la tráquea se divide en dos conductos, uno izquierdo y uno derecho. Estos son llamados los bronquios, que conectan con los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican y forman los bronquios más pequeños o conductos incluso más pequeños llamados bronquiolos, que es allí donde observamos las terminaciones de este árbol bronquial. Los pulmones también contienen tejidos elásticos que les permiten inflarse y desinflarse sin perder su forma, y están cubiertos en un revestimiento delgado llamado pleura, una capita muy delgada. La cavidad torácica es el espacio que aloja al árbol bronquial, los pulmones, el corazón y otras estructuras. La parte superior y los costados están formados por las costillas y músculos unidos a ellas, y la parte inferior está formada por el músculo de gran tamaño llamado diafragma, que también lo podemos observar en esta imagen. Las paredes del tórax forman una protección alrededor de los pulmones y otros órganos presentes en la cavidad torácica. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo funcionan los pulmones y el aparato respiratorio. Bueno, bien, las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células hacen su trabajo, generan el CO2, bien conocido como dióxido de carbono. Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno, u O2, presente en el aire, entre en el cuerpo y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar. Cuando respiramos, este mismo diafragma se mueve hacia abajo en dirección hacia el abdomen y los músculos de las costillas hacia arriba y hacia afuera. Esto hace que la cavidad torácica sea grande o se distienda y tome aire a través de la nariz y la boca para enviarlo directamente a los pulmones, que es donde se va a percibir el intercambio gaseoso. Al exhalar, el diafragma se mueve hacia arriba y los músculos de la pared torácica se van a relajar.
Esto hace que la cavidad torácica se achique y empuje el aire hacia el exterior del aparato respiratorio a través de la nariz y de la boca. Cada uno de los pocos segundos con cada inhalación, el aire lleva una gran parte o llena una gran parte de millones de alvéolos, que es donde se produce también el intercambio gaseoso y la purificación del oxígeno. En un proceso denominado difusión, el oxígeno pasa a los alvéolos a través de a la sangre y a través de los capilares pequeños, que son los vasos sanguíneos, que revisten las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina lo captura en los glóbulos rojos. Esta sangre rica en oxígeno fluye al corazón, que la bombea a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo que necesitan el oxígeno. En los pequeños capilares de los tejidos del cuerpo, el oxígeno se desprende de la hemoglobina y pasa hacia las células. El dióxido de carbono producido por las células mientras cumplen su función sale de las células y pasa directamente a los capilares. Allí la mayor parte del dióxido de carbono se disuelve en plasma de la sangre o en el plasma de la sangre. La sangre con un alto contenido de dióxido de carbono regresa al corazón a través de las venas y desde el corazón la sangre se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra a los alvéolos para ser exhalado. Y así sigue igual el proceso del intercambio gaseoso. Homeostasis. El ejemplo de ion potasio, 200 externo y 100 interno. ¿Cómo es este proceso y qué organismos regulan o controlan el sistema de retroalimentación en cuanto a los niveles bajos, altos, impulsos positivos, negativos y el estímulo? ¿Cuáles son los electrolitos que en este caso intervienen en este proceso? Recordando que la palabra homeostasis usa las formas combinadas del neolatín homeo y estasis provenientes del griego homeos, que viene siendo similar, y estasis viene siendo parado, dando la idea de pertenecer o permanecer igual. Los procesos metabólicos de todos los organismos solo pueden tener lugar en entornos físicos y químicos muy específicos. Las condiciones varían con cada organismo y si los procesos químicos tienen lugar dentro de la célula o en el líquido intersticial que baña la célula. Los mecanismos homeostáticos más conocidos en humanos y en otros mamíferos son los reguladores, que mantienen constante la composición del líquido extracelular o el ambiente interno, especialmente con respecto a la temperatura, el pH, la osmolaridad y las concentraciones de sodio, potasio, glucosa, dióxido de carbono y oxígeno. Ahora bien, cuando los niveles de las variables son más altos o más bajos que los necesarios, se nombran a menudo precedidos de los prefijos hiper e hipo, respectivamente, como hipertermia e hipotermia, o hipertensión e hipotensión. Si una entidad está controlada homeostáticamente, no implica que su valor sea necesariamente absolutamente estable en cuanto a la salud. La temperatura corporal interna, por ejemplo, está regulada por un mecanismo homeostático con sensores de temperatura, entre otros. El hipotálamo manda señales hacia el área del cerebro, así lo señaló Wheaton en el año 2006. Sin embargo, el punto de ajuste del regulador se restablece periódicamente. Como por ejemplo, la temperatura corporal central en los seres humanos varía durante el transcurso del día, es decir, tiene un ritmo circadiano. Siendo las temperaturas más bajas por la noche y las más altas por las tardes, otras variaciones normales de temperatura incluyen las relacionadas con el ciclo menstrual, en el caso de la mujer o en el caso de la hembra. El punto de ajuste regulador de temperatura se restablece durante las infecciones para producir la fiebre. Los organismos son capaces de adaptarse algo a condiciones variadas como lo son los cambios de temperatura o los niveles de oxígeno en la altitud mediante un proceso de aclimatación. Durante el proceso de aclimatación en el ser humano son entre aproximadamente 15 a 21 días para que el sujeto pueda tener una
una mejor respuesta de adaptación a lo que son las concentraciones de oxígeno en el ambiente. Igual pasa con los animales. Cabe destacar que la homeostasis no va a gobernar todas las actividades del cuerpo. Por ejemplo, la señal, ya sea a través de las neuronas y las hormonas, del sensor al efector, es necesariamente muy variable para transmitir información sobre la dirección y la magnitud del error detectado por ese sensor. De manera similar, la respuesta del efector debe ser altamente ajustable para revertir lo que es el error. De hecho, debe ser muy proporcional, pero en la dirección opuesta al error que amenaza el medio interno. Por ejemplo, si la presión arterial en los mamíferos se controla homeostáticamente y se mide mediante receptores de estiramiento en las paredes del arco aórtico y los senos cariotídeos, en los inicios de las arterias cariotídeas internas, los sensores van a enviar mensajes a través de los nervios sensoriales a lo que es el bulbo raquídeo del cerebro, que indican si la presión arterial ha aumentado o ha disminuido. Y va a indicar también en qué medida se ha hecho eso. El bulbo raquídeo luego va a distribuir los mensajes a lo largo de los nervios motores o eferentes que pertenecen al sistema nervioso autónomo a una amplia variedad de órganos efectores cuya actividad se va a modificar en consecuencia para revertir el error en la presión arterial. Uno de los órganos efectores viene siendo el corazón, cuya frecuencia se estimula para aumentar, que podríamos decir que es la taquicardia, y cuando la presión arterial baja o se disminuye, podemos decir que está bradicárdico. Cuando la presión aumenta por encima del punto de ajuste. Por lo tanto, aquí la frecuencia cardíaca, para la que no hay un sensor en el cuerpo, no se controla homeostáticamente, sino que es una respuesta de las efectoras a los errores en la presión arterial. Otro ejemplo que podemos citar aquí viene siendo la tasa de sudoración. Este es uno de los efectores en el control homeostático de la temperatura corporal y por lo tanto muy variable en proporción aproximada a la carga de calor que amenaza con desestabilizar la temperatura central del cuerpo, para la cual hay un sensor en el hipotálamo y el cerebro. Interacción entre el ser vivo y el ambiente, respuesta a los cambios y su respuesta. En función de la evitación, los organismos evitadores minimizan las variaciones internas utilizando algún mecanismo de escape comportamental que les permite evitar los cambios ambientales, ya sea espacial, buscando lo que denominamos las microhábitats no estresantes como las cuevas, los escondrijos, o a mayor escala las migraciones, y la parte temporal, lo que es la invernación, los por las diapausas, los huevos y las pupas resistentes. En cuanto a conformidad, en los organismos conformistas el medio interno del animal cambia paralelamente a las condiciones externas, es decir, se conforma al ambiente, pues no regula o la regulación no siempre es efectiva, designado por el prefijo poikilo, que viene siendo poikilotermo, que puede existir una compensación funcional con la aclimatación o la aclimatación misma, recuperándose la velocidad funcional interior al cambio. En función de la regulación, tenemos que en los organismos reguladores un disturbio ambiental dispara las acciones compensatorias que mantienen el ambiente interno relativamente constante y a menudo designado con el prefijo homeo, que viene siendo homeotermo. Estas categorías no son absolutas, ya que no existen perfectos reguladores ni perfectos conformistas. Los modelos más reales se encuentran entre los conformistas y reguladores dependiendo del factor ambiental y de la especie animal. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de retroalimentación? Bien, dentro del sistema de control, los siguientes componentes forman parte de un bucle de retroalimentación. La variable es la característica del ambiente interno que va a ser siempre controlada. El sensor o receptor va a detectar los cambios en la variable y enviará la información al eje integrador o el centro de control.
El integrador, que viene siendo el centro de control, ¿verdad?, recibe la información del sensor sobre el valor de la variable, interpreta el error que se ha producido y actúa para anularlo integrando datos del sensor y datos almacenados del punto de ajuste. Ahora bien, el punto de ajuste es el valor normal de la variable que ha sido previamente almacenada en la memoria. En cuanto al efector, va a ser el mecanismo que tiene un efecto sobre la variable y produce una respuesta específica. La respuesta que se produce está monitorizada de forma continua por el sensor, que vuelve a variar la información al integrador, es decir, que la lleva directamente a la parte de retroalimentación. En cuanto a la retroalimentación, tenemos una negativa y una positiva. La negativa tiene lugar cuando la retroalimentación interviene la dirección del cambio. La retroalimentación negativa, esta tiende a estabilizar un sistema corrigiendo las desviaciones del punto de ajuste y constituye el principal mecanismo que mantiene la homeostasis. Algunos ejemplos que podemos citar aquí son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo respiratorio, el pH de la sangre, la temperatura corporal y la concentración osmótica de los fluidos corporales. Y la retroalimentación positiva va a tener lugar cuando la retroalimentación tiene igual dirección que la desviación del punto de ajuste, amplificando la magnitud del cambio. Luego de un lapso que se invierte, en donde se invierte la dirección del cambio, retornando el sistema a la condición inicial, en los sistemas fisiológicos la retroalimentación positiva va a ser menos común que la negativa. Sin embargo, es muy importante y en numerosos procesos que se señale, como lo vamos a observar en la coagulación de la sangre, la generación de señales nerviosas, que vienen siendo las concentraciones de sodio hasta generar un potencial de acción, los estrógenos y la ovulación, la lactancia y las contracciones durante el parto. Todas estas son actividades de forma imprevista y que se llevan a cabo con diferentes intensidades. La homeostasis de la temperatura. Los mamíferos regulan su temperatura corporal utilizando la información de los termorreceptores localizados en el hipotálamo, el cerebro, la médula espinal, los órganos internos y gracias a las venas. Whitton, en el 2006, además de la regulación interna de la temperatura, señala que se puede entrar en juego un proceso llamado alostasis, que ajusta el comportamiento para adaptarse al desafío de extremos muy calientes o fríos y a otros desafíos. Estos ajustes pueden incluir buscar una sombra y reducir la actividad, o buscar condiciones más cálidas y aumentar la actividad o acurrucarse. La termorregulación por comportamiento tiene prioridad sobre la termorregulación fisiológica, ya que los cambios necesarios pueden verse afectados más rápidamente y la termorregulación fisiológica tiene una capacidad limitada para responder a temperaturas extremas. Cuando la temperatura central desciende, es decir, que está bajando, el suministro de sangre a la piel se reduce por una vasoconstricción interna. El flujo de la sangre a las extremidades, que tienen una gran superficie, se reduce de manera muy similar y regresa al tronco a través de las venas profundas que se encuentran a lo largo de las arterias, formando lo que son las venas comitantes. Esto va a actuar como un sistema de intercambio en contracorriente que cortocircuita el calor de la sangre arterial directamente en la sangre venosa, que regresa hacia el tronco, causando una pérdida mínima de calor por las extremidades en clima frío. Las venas subcutáneas de las extremidades están estrechamente constreñidas, no solo reduciendo la pérdida de calor de esta fuente, sino también forzando la sangre venosa hacia el sistema contracorriente en las profundidades de las extremidades. Ahora bien, la tasa metabólica va a aumentar inicialmente por la termogénesis sin escalofrío, seguida de la termogénesis por escalofrío si las reacciones anteriores son insuficientes para corregir la hipotermia. La estimulación simpática, así como un aumento en los niveles de noradrenalina y adrenalina, junto con un aumento en la liberación de tiroxina,
pueden provocar un incremento en la tasa metabólica. La termogénesis por escalofrío estará controlada por un centro de motor primario de la tiritona, localizado en los humanos en la parte del hipotálamo en la zona posterior. Esta se encuentra activa cuando la temperatura corporal desciende y cuyas señales aumentan el tono en los músculos esqueléticos, hasta un punto crítico en el que comienza la persona a tener lo que son los llamados escalofríos. La piloerección, que viene siendo aquella que como la piel de gallina, es decir, así mismo, la erección del pelo en los mamíferos gracias a los músculos erectores adheridos a los folículos pilosos, va a formar una cámara de aire aislante. En el ser humano este mecanismo va a carecer de la importancia que tienen la mayoría de los mamíferos o las aves. Cuando los termorreceptores van a detectar un aumento de la temperatura central, la respuesta consiste en tres mecanismos. Primero, la vasodilatación de la piel. Segundo, la sudoración. Y tercero, la disminución de la producción del calor, es decir, la termogénesis. Aquí, las glándulas sudoríparas de la piel se estimulan a través de los nervios simpáticos colinérgicos para secretar el sudor sobre la piel. Cuando se evapora, se enfría la piel y la sangre fluye a través de ella. Asimismo lo señaló Wheaton en el 2006. El jadeo en humanos y en los animales es un efector alternativo en muchos de los vertebrados. Este va a enfriar el cuerpo también por la evaporación del agua, pero esta vez las mucosas de la garganta y la boca van a permanecer de forma diferente. La homeostasis de la temperatura. Los mamíferos regulan su temperatura corporal utilizando la información de los termorreceptores localizados en el hipotálamo, el cerebro, la médula espinal, los órganos internos y gracias a las venas. Wheaton, en el 2006, además de la regulación interna de la temperatura, señala que se puede entrar en juego un proceso llamado alostasis, que ajusta el comportamiento para adaptarse al desafío de extremos muy calientes o fríos y a otros desafíos. Estos ajustes pueden incluir buscar una sombra y reducir la actividad, o buscar condiciones más cálidas y aumentar la actividad o acurrucarse. La termorregulación por comportamiento tiene prioridad sobre la termorregulación fisiológica, ya que los cambios necesarios pueden verse afectados más rápidamente y la termorregulación fisiológica tiene una capacidad limitada para responder a temperaturas extremas. Cuando la temperatura central desciende, es decir, que está bajando, el suministro de sangre a la piel se reduce por una vasoconstricción interna. El flujo de la sangre a las extremidades, que tienen una gran superficie, se reduce de manera muy similar y regresa al tronco a través de las venas profundas que se encuentran a lo largo de las arterias, formando lo que son las venas comitantes. Esto va a actuar como un sistema de intercambio en contracorriente que cortocircuita el calor de la sangre arterial directamente en la sangre venosa, que regresa hacia el tronco, causando una pérdida mínima de calor por las extremidades en clima frío. Las venas subcutáneas de las extremidades están estrechamente constreñidas, no solo reduciendo la pérdida de calor de esta fuente, sino también forzando la sangre venosa hacia el sistema contracorriente en las profundidades de las extremidades. Ahora bien, la tasa metabólica va a aumentar inicialmente por la termogénesis sin escalofrío, seguida de la termogénesis por escalofrío si las reacciones anteriores son insuficientes para corregir la hipotermia. La estimulación simpática, así como un aumento en los niveles de noradrenalina y adrenalina, junto con un aumento en la liberación de tiroxina, pueden provocar un incremento en la tasa metabólica. La termogénesis por escalofrío estará controlada por un centro de motor primario de la tiritona, localizado en los humanos en la parte del hipotálamo en la zona posterior. Esta se encuentra activa cuando la temperatura corporal desciende y cuyas señales aumentan el tono en los músculos esqueléticos,
hasta un punto crítico en el que comienza la persona a tener lo que son los llamados escalofríos. La piloerección, que viene siendo aquella que como la piel de gallina, es decir, así mismo, la erección del pelo en los mamíferos gracias a los músculos erectores adheridos a los folículos pilosos, va a formar una cámara de aire aislante. En el ser humano este mecanismo va a carecer de la importancia que tienen la mayoría de los mamíferos o las aves. Cuando los termorreceptores van a detectar un aumento de la temperatura central, la respuesta consiste en 3 mecanismos. Primero, la vasodilatación de la piel. Segundo, la sudoración. Y tercero, la disminución de la producción del calor, es decir, la termogénesis. Aquí, las glándulas sudoríparas de la piel se estimulan a través de los nervios simpáticos colinérgicos para secretar el sudor sobre la piel. Cuando se evapora, se enfría la piel y la sangre fluye a través de ella. Asimismo lo señaló Whitton en el 2006. El jadeo en humanos y en los animales es un efector alternativo en muchos de los vertebrados. Este va a enfriar el cuerpo también por la evaporación del agua, pero esta vez las mucosas de la garganta y la boca van a permanecer de forma diferente. Las bases moleculares y celulares del proceso fisiológico. Todo cambio fisiológico está mediado por las proteínas. Todo cambio en cuanto a las moléculas poliméricas, que vienen siendo unas moléculas grandes, como las proteínas, la función proteica puede subdividirse en varias categorías, como lo son la catálisis, la reacción de acoplamiento, el transporte, la estructura y la señalización. La catálisis es la capacidad para incrementar sensiblemente la velocidad de una reacción química sin alterar el equilibrio de la misma. La mayoría de las reacciones bioquímicas se producen a un ritmo fisiológicamente útil cuando actúan unas proteínas catalizadoras denominadas enzimas. En un acoplamiento, 2 reacciones se unen con la transferencia de energía. La capacidad de las proteínas para conjugar reacciones espontáneas y no espontáneas permite a las células ser como motores químicos, utilizando la energía química para realizar varias tareas. Por ejemplo, la contracción del músculo estriado. Las proteínas van a proporcionar una ruta para el transporte de membrana de la mayoría de las moléculas y de todos los iones dentro y fuera de la célula. Las proteínas que forman filamentos y unen las células entre sí y con su entorno son responsables entonces de la estructura y organización celular y de las uniones. En su nivel más básico, la señalización requiere solo una diferencia o un cambio controlado. Esta prosperidad fundamental de las proteínas es su capacidad para cambiar de forma. La célula aquí puede utilizar dichos cambios de forma en que las proteínas directamente pueden enviar señales, siendo la función de algunas proteínas meramente informativa, es decir, que van a cambiar de forma para transmitir y transferir la información. Las funciones de catálisis, acoplamiento, transporte, estructura y señalización pueden combinarse en multifuncionales, puesto que realizan muchas funciones fisiológicas importantes. Las membranas biológicas son en este caso un mosaico de proteínas incluidas en una bicapa fosfolipídica. Una estructura básica adicional lo constituye la bicapa fosfolipídica de las biomembranas celulares. Los fosfolípidos son aquí las moléculas con 2 largas colas de ácidos grasos hidrófobos y una cabeza que contiene un grupo de fosfato hidrófilo cargado. En las condiciones acuosas adecuadas, estas moléculas forman una estructura espontánea organizada de membrana, más o menos similar a lo que es la película de una burbuja de jabón. Esta película laminar está compuesta por 2 capas, una bicapa de fosfolípidos y en ambas capas las cabezas hidrófilas que apuntan hacia el exterior restablecen puentes de hidrógeno con el agua y las colas con otros que están lejos del agua. Las proteínas incluidas en esta bicapa lipídica se denominan proteínas de membrana intrínsecas o solo proteínas de membrana y forman la típica estructura
de biomembranas de mosaico de fluido. Las membranas biológicas comparten esta estructura, ya sea la membrana plasmática exterior, que separa el citoplasma del líquido extracelular, o las que rodean los organulos membranosos intracelulares, como se observa en la mayoría de las veces en el retículo endoplasmático o los lisosomas. La denominación de mosaico fluido se debe a la disposición de una proteína en forma de mosaico, es decir, que tiene varias tonalidades de un mismo color, entre los fosfolípidos y la fluidez de la capa fosfolipídica. Las proteínas se pueden mover y difundir en el plano de la biscapa como témpanos flotando en un mar de fosfolípidos. En cuanto al transporte, solo pequeñas moléculas no cargadas y moléculas lipídicas pueden traspasar las biomembranas sin ayuda de proteínas. Algunas moléculas polares fundamentales, como lo son el agua y la urea, son lo bastante pequeñas como para atravesarlas. Las moléculas pequeñas de tamaño moderado o grande son liposolubles y pasan fácilmente a través de la biscapa lipídica pura. En estas se incluyen algunas de relevancia fisiológica como el O2 y el N2 y las hormonas esteroideas. Sin embargo, muchas moléculas sintéticas tóxicas como los intrínsecas también se encuentran dentro de esta categoría. Ahora bien, las moléculas se mueven de una manera espontánea desde las regiones de alta energía libre de regiones de baja energía libre. La mayoría de las moléculas químicas no atraviesan por sí mismas una biscapa lipídica. Su transporte requiere la existencia de una ruta proteica que esté debidamente constituida y una fuerza que provoque el movimiento a lo largo de la misma. Por ejemplo, el paso de un líquido desde los capilares del sistema vascular depende del equilibrio entre la diferencia de la presión hidrostática y la diferencia de concentración de soluto, que viene siendo la presión osmótica, a través de los capilares. De esta forma, similar, el movimiento de los iones de sodio y potasio a través de la membrana plasmática de las células nerviosas depende de las fuerzas conductoras a las que contribuyen tanto la diferencia de voltaje como la diferencia de concentraciones iónicas a través de lo que es la membrana. El material se va a mover espontáneamente desde las regiones de alto potencial electroquímico a otras de bajo potencial. Este transporte va a ser denominado difusión o transporte pasivo. El movimiento neto de material, que viene siendo la difusión, se va a detener cuando la diferencia electroquímica entre las regiones sea igual a cero. Si la requiere el desplazamiento de sustancias desde un potencial electroquímico bajo a otro alto, es decir, que la dirección opuesta al equilibrio, incrementando la diferencia de energía libre entre las dos regiones, entonces se debe aportar necesariamente alguna fuerza conductora o algún trabajo a cambio de una disminución en la energía libre. Este tipo de transporte es el transporte activo y va a utilizar proteínas que combinan las funciones de transporte y de acoplamiento a las reacciones. La proteína va a acoplar el movimiento de material cuesta arriba con una reacción cuesta abajo como la hidrólisis del ATP. En cuanto a las principales ecuaciones del transporte y las contribuciones de varias fuerzas conductoras, Bien, por último vamos a desarrollar el tema de la relación que existe entre el medio interno y el medio externo, lo que es el principio de causalidad. Causa para McMahon en el año 1970, la definió como algo que trae consigo un efecto o un resultado. En salud, la causa es identificada con los términos de etiología, patogénesis o mecanismo. La relación causal ha sido considerada como la existente entre dos categorías de eventos en la cual se observa un camino en la frecuencia o en la cualidad de uno que sigue a la alteración del otro.
En ciertos casos se debe suponer la alteración y se puede justificar la clasificación presuntiva de una asociación causal. Rothman y Gretland en el año 2005 refieren que se define una causa de un evento de enfermedad específico como un evento antecedente. La condición o las características que eran necesarias para la ocurrencia de la enfermedad al momento en que ocurrió están siempre establecidas. En otras palabras, una causa de un evento de enfermedad es un evento y la condición o la característica que precedían al evento de la enfermedad podría no haber ocurrido. Según Susser, en el año 2001, la causalidad describe la propiedad de ser causal. La presencia de la causa o de las ideas sobre la naturaleza de las relaciones causa y el efecto, estas pueden causar la relación para provocar a cualquiera la producción de un efecto o más las causas causan u ocasionan un efecto. Los criterios para la causalidad, según esta misma autora, pueden ser agrupados al menos en 5 categorías que son la fuerza y la precisión, que viene siendo en la causa y el efecto. La otra es la regularidad, que viene siendo replicabilidad y supervivencia. El rendimiento profético y las coherencias o credibilidad de las causas. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas de las patologías que nosotros vemos en los animales vienen siendo, como lo había dicho al principio, material hereditario, reacciones alérgicas que tiene un animal al cual se le sacó cría y esos animalitos o esa cría que nosotros estamos criando en ese momento o que estamos atendiendo en ese momento también pueden tener algún proceso que implique una causalidad de en cuanto a la causa. Es así más o menos como un trabalengua, ¿saben? Pero vamos a colocar que la causa viene siendo una dermatitis de la piel del animal y bueno, y a medida que va avanzando el cachorro, que se va desarrollando, también puede adquirir mecanismos que hagan que la piel padezca también de dermatitis si no es presentado un cuidado, un trato de lo más adecuado.